Hola niños, ¿cómo están? Es muy grato para mí poder estar acá con todos ustedes y deseo de todo corazón que Dios los bendiga mucho. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es orar. Así que para eso, por favor, cierren sus ojos ahí donde ustedes y digamos, gracias Señor por este día, Señor. Gracias porque usted es quien nos ayuda, Señor, a poder entender su palabra, Señor. Y ayúdenos, Señor, a que todo lo que aprendamos hoy día nos sirva para nuestra vida. En tu nombre, Señor. Amén. Ahora sí, veamos, ¿quién fue Andrés, este importante discípulo de Jesús? Andrés era hijo de un personaje llamado Jonás y hermano de Simón Pedro. Se nos cuenta de él que Juan el Bautista estaba con sus discípulos cuando ve pasar a Jesús. Y él les dice, he ahí el Cordero de Dios. Entonces Andrés y Juan, al escucharlo, deciden ir donde él, preguntarle dónde moraba, y además lo llaman rabí, que eran signos que en el fondo decían que ellos querían ser sus discípulos. Entonces, él desde ahí empezó a ser discípulo de Jesús, siendo el primero que lo llamó maestro. Además, en este mismo pasaje, lo primero que él hace cuando ve que Jesús lo había llamado como su discípulo es ir donde su hermano Simón y contarle acerca de Jesús, haciendo que ahora también Simón, Pedro, pueda ir con Jesús. Y ahí es donde Jesús le cambia el nombre y empieza a ser uno de sus discípulos. Ustedes seguramente conocerán ya la historia de la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, tenemos hasta una canción que habla de que Dios bendiga el alimento, los 5 panes y los 2 peces como allá en el desierto, ¿cierto? Bueno, la persona que hizo que le avisó a Jesús de la existencia de esos panes y de esos peces, fue Andrés. Esos panes y esos peces, tal como ustedes ven en la imagen, se los trajo Andrés a Jesús, que los tenía un muchacho que estaba en ese momento ahí con ellos. Posteriormente se nos cuenta también otra historia en que unos griegos vienen a ver a Jesús y adivinen quién fue uno de los que les dio el aviso. Justamente Andrés. Y Andrés sí, se nos cuenta que él estuvo cuando Jesús murió, se nos cuenta que él fue uno de los que lo dejó de lado. Sin embargo, él estuvo cuando Jesús se presentó ante los discípulos. Y acá podemos ver las 2 ocasiones en que Jesús se presenta ante sus discípulos y podemos ver cómo Jesús también lo consideró a él al momento de presentarse ante ellos. Posteriormente también Andrés estuvo cuando Jesús los comisionó como sus discípulos. Y estuvo también en la ascensión de Jesús al cielo. Todo eso se nos cuenta en el pasaje que ustedes pueden ver acá al costado. Finalmente, Andrés también estuvo cuando vino sobre los discípulos de Jesús el Espíritu Santo, lo cual se nos cuenta en esta parte. Posteriormente, cuando Jesús ya había ascendido al cielo, él llega hasta Grecia. Acá ustedes pueden ver el mapa. Aquí abajito estaba Jesús, Jerusalén, que fue donde ellos recibieron el Espíritu Santo, y posteriormente Andrés se va a Grecia, y allá empieza a predicar el Evangelio. Y finalmente, el gobernador de allá lo termina. ¿Por qué? Porque su esposa al principio estaba enferma, y al ser sanada por Andrés, ella se convierte al Evangelio. Posteriormente, su propio hermano se convierte al Evangelio. Entonces el gobernador, muy enojado,
decide ir y matar a Andrés. Pero Andrés, sabiendo que iba a ser crucificado y no sintiéndose digno de morir como lo hizo Jesús, él pide que por favor su cruz sea de otra manera. Entonces deciden concedérselo y le hacen una cruz especialmente para él en forma de X. Y ahí él es crucificado, sufriendo un destino similar al que sufrió Jesús y Pedro, su propio hermano. ¿Ahora qué? ¿Qué importa para nosotros quién es Andrés? Andrés vivió hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Pero, ¿por qué es importante para nosotros entonces? La verdad es que es importante porque Andrés nos muestra algo muy importante de la vida cristiana. Y es que uno tiene que también estar dispuesto a servir a Jesús. Como vemos, él estuvo dispuesto a servirlo, aún no sabiendo para qué iban a ser los panes y los peces, de qué le iban a servir, él fue capaz de traérselo a Jesús. Él también estuvo dispuesto a servir anunciándole a Jesús que lo habían venido a ver. Entonces, tal como vemos, él fue alguien dispuesto a servirlo, a servir al Maestro. Y lo mismo estamos llamados a hacer nosotros. Nosotros también estamos llamados a servir. Y así como Andrés no le importó el hecho de, por ejemplo, tener que llegar a dar la vida por Jesús, nosotros también estar dispuestos incluso a hacer eso mismo. Así que la lección que nos queda el día de hoy, ¿cuál es? Es poder, con toda valentía, servir a Jesús en todo lo que Él requiera. Tanto en la oración y en la ayuda hacia nuestro hermano, como también en cosas más prácticas, como darle a ellos lo que necesitan. Tal como hizo Andrés al darle a Jesús los panes y los peces que tenía aquí el muchacho, tal como hizo al avisarle a Jesús sobre los griegos que lo habían venido a ver, tal como ya previamente había hecho anunciando a Simón sobre la existencia de Jesús, nosotros debemos ir y estar dispuestos. Entonces ahora oremos ya para ir terminando. Jesús, gracias por lo que tú nos has enseñado por medio de Andrés, tu discípulo. Te agradecemos por todo aquello. Ayúdanos a poder también nosotros ser siervos tuyos y tal como lo hizo él, estar dispuesto a predicar, pero también a servir prácticamente a nuestros hermanos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya chicos, muchas bendiciones y que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes y a sus familias. Nos vemos. Chao, chao.